Hola, hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este martes de clases en vivo, segundo martes de mes, es decir, un mes muy especial porque es nuestro martes dedicado a disciplina positiva. Tenemos nuestra clase con Diana Gómez, nuestra certificada, nuestra asesora certificada en disciplina positiva. Mientras ella se conecta y más de ustedes se van conectando, quiero contarles que este en vivo es una continuación de un en vivo que tuvimos hace un mes. Hace un mes exactamente, aprovechando que la gran mayoría de ustedes están iniciando el año escolar, especialmente los profes que nos acompañan en esta comunidad desde Latinoamérica. Quisimos hablar de un tema súper importante que es ese inicio de año, especialmente el tema de los acuerdos de clase. Siempre decimos que uno de los puntos más importantes cuando creamos estos acuerdos con nuestros estudiantes es que los acuerdos no se pueden quedar en la pared, no se pueden quedar como una decoración. Entonces el día de hoy queremos conversar con todos ustedes qué podemos hacer para que esos acuerdos pues precisamente no se nos queden como una decoración. Bueno, veo que muchos se están uniendo. Me gustaría que me contaran si pudieron estar presentes el mes pasado en la clase. Si no estuvieron, no se preocupen. No es que si no estuvieron no pueden estar en este momento. Claro que sí, porque sé que de una manera o de otra todos tenemos reglas, todos tenemos acuerdos. A nosotras dos nos gusta plantear estos acuerdos de una forma muy especial, que es la que les estuvimos compartiendo el mes pasado, y vamos a hacer un pequeño resumen, pero de la manera que ustedes planteen estas reglas con sus estudiantes, esta clase les va a ser muy útil. Bueno, le voy a dar entonces la bienvenida a Diana. Que no, Silvia, no te preocupes, la clase está grabada en nuestros perfiles, la puedes volver a ver, hoy de hecho la puse en mis historias, y si no, de todas maneras hoy vamos a hacer un pequeñito resumen para que nos podamos poner en contexto. Hola Diana, ¿cómo Hola estás? Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Yo estoy, como puedes ver, con un pequeño resfriado, no muy terrible, chiquitito, pero de pronto voy a estar aquí estornudando y tosiendo, también les cuento a todos los demás. No, no, Meli, tranquila, creo que es la época además. Siempre a inicio de año como que a todos nos da. Yo vengo Sí. saliendo de una, así que te comprendo. Sí, aparte acá hemos estado con un clima súper loco, se supone que estamos en invierno y amanecemos a 1 grado y en la tarde estamos a 18 o hay veces hasta más, entonces uno como que a veces ya no sabe ni qué ropa ponerse. Pero bueno. Bueno, amiga, mm, mientras te unías, le había preguntado a las personas que nos acompañan quiénes habían podido estar en la clase del mes pasado, ya que esta pues tiene una conexión. Me contestó Sandra que se había estado y le encantó, otra profe Silvia que no había estado. Yo le dije que de todas maneras no se preocupara porque queremos comenzar esta clase haciendo un pequeño repaso de esa forma como nos gusta plantear los acuerdos a nosotras desde ese enfoque de disciplina positiva. Entonces, si te parece, ¿por qué no hacemos un pequeño resumen para poner en contexto a los profes que nos están Claro que acompañando? sí. Bueno, y no solamente para los que apenas se están integrando, incluso hay algunos que de pronto el tema de disciplina positiva pueda ser nuevo para ellos. No vamos a profundizar el día de hoy en ese tema, pero prometo volver a repostear una información al respecto para que la tengamos fresquita. Pero hay una base que es, digámoslo así, los fundamentos que no podemos perder de vista. Y para esto es la disciplina positiva. Se llama positiva porque desde la neurociencia se confirma
que es propicia para el desarrollo sano de los niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Entonces es positiva porque es positiva para el desarrollo. Y por otro lado, en vistas de esto, ¿qué es lo que se promueve? El desarrollo de habilidades para la vida. Y tiene otro pilar fundamental que es el respeto mutuo, aunque hoy no vamos a profundizar en eso, listo. Pero ¿por qué les menciono estos dos aspectos importantes? Porque esta manera de construir acuerdos, y ahora cuando veamos la forma de revisarlos, lo que hace es, digámoslo así, solidificar ese principio de desarrollar habilidades para la vida. ¿Listo? Entonces, resumen, así como pincelazo, por así decirlo. Igual también, de hecho, Meli, creo que lo publicaste, no sé si ayer o hoy, otra vez, cómo hacer los acuerdos de clase, ¿cierto? Entonces, que ustedes sepan que hay un post que tiene los pasos detallados. Pero, ¿qué es lo primero? ¿Cómo? Sí, amiga, el día de ayer en las historias les recompartí la clase que dimos hace un mes y el día de hoy hice un carrusel con los pasos uno a uno. También en mi blog tengo una entrada explicándolos pues paso a paso, un poquito más en profundidad que lo que permite pues el carrusel de Instagram, porque ustedes saben que esos son pues unos espacios muy limitados, pero creo que estas tres herramientas les pueden ayudar como para tener más información e inclusive si estuvieron en la clase pasada, en la publicación que hice el día de hoy, el carrusel, salen así como muy sintéticos, paso 1 tal, paso 2 tal, paso 3 y mañana les estaré publicando un video mostrándoles cómo los viví con mi clase este año, que de pronto verlo como en acción también les puede Gracias, ayudar. Meli. Entonces, el resumen, que como les ya dijimos, ya saben dónde encontrarlo, ¿cierto? También es en aras a desarrollar esas habilidades de vida para nuestros estudiantes, los acuerdos del salón de clases se construyen con ellos, porque es la forma también como nuestros estudiantes adquieren, primero, responsabilidad, segundo, compromiso y sentido de cooperación con la comunidad, porque es una construcción comunitaria lo que vamos a hacer. Sí, y más, por ejemplo, si trabajamos con adolescentes, es muy distinto cuando nosotros ya llegamos con las normas establecidas a cuando tenemos la posibilidad de construirlos con ellos, incluso de escuchar la visión del otro. Fíjense todo lo que uno aplica y desarrolla en el solo hecho de conversar sobre las normas. Es más, y acá es una invitación también a todos los profes que nos escuchan. A mí me pasaba mucho, sobre todo al inicio de mi profesión como docente. Yo ya llevo 20 años en este cuento, ¿cierto? Pero cuando estaba arrancando, digámoslo así, era inflexible. O sea, esta es la norma y punto. Y que un estudiante me cuestionara el sentido de la norma me generaba incomodidad. Con el tiempo comencé, bueno, les he contado a grandes rasgos la historia, cómo llegué a la disciplina positiva, pero empecé con un proceso de transformación personal y me di cuenta que yo no tengo que tener miedo que mi estudiante cuestione la norma. Antes me debe de preocupar que no la cuestione, porque de hecho en ese cuestionamiento, en ese buscar el sentido, es donde se dan las actualizaciones, es donde nos podemos dar cuenta que está obsoleto, que no, que se puede mejorar. Entonces también es una invitación para que no tengamos miedo que cuestionen el sentido de la norma, más bien tengamos temor a no tener nosotros claro cuál es el sentido de la norma. La norma existe, el acuerdo existe, porque detrás de esa norma y de ese acuerdo se está buscando proteger un valor, se está buscando orientar un aspecto de la vida. Las normas y los acuerdos permiten la sana convivencia. Entonces no nos tiene que generar, digámoslo así, molestia, incomodidad, temor, el que alguien pregunte por qué hacemos esto, sino al contrario, más bien el que nosotros no tengamos claro ese sentido es cuando uno tiene que decir, esta norma entonces realmente vale la pena. Ven, o sea, ese es el tipo de cuestionamientos y eso es lo que nos permite, si ustedes se fijan, las construcciones sociales han partido desde ahí, desde la pregunta, desde ¿por qué hacemos esto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo lo hacemos diferente? Y ahí es donde se genera ese diálogo que enriquece la comunidad, que genera sentido de pertenencia frente a ese espacio que es
mi salón de clase, mis compañeros, mis docentes. Entonces, este es el preámbulo porque es importante que no perdamos de vista, ¿cierto?, cuál es el sentido de esto. Ahora, resumen ejecutivo del live anterior. ¿Cómo iniciar el año casi perfecto? Y casi porque ya sabemos que la perfección no existe. Entonces ahí también aterricemos expectativas. Y también sintámonos muy libres. Habrá momentos en los que las actividades nos salgan bien y otras veces no tan bien. Y no pasa nada. Estamos en un proceso de aprendizaje. Antes, fíjense qué hermoso. Y aprovecho acá para alentarnos a todos, porque nosotros como docentes estamos dando más, incluso de lo que nosotros pudimos haber recibido en nuestras aulas de clase. O sea, a lo mejor a nosotros eran puros castigos, eran premios. A mí todavía me tocó el reglazo. A mí me dieron un reglazo y no se me olvida y estaba en preescolar. Me parece inaudito. Yo ahora lo recuerdo y digo, o sea, qué horror. Sin embargo, qué bonito que nosotros estamos haciendo ese ejercicio, fíjense, de cuestionar esos acuerdos anteriores, esas normas anteriores y hemos decidido actuar diferente. Entonces la invitación es, no nos desalentemos si nos equivocamos, si no nos sale tan bien como quisiéramos esta actividad, vamos aprendiendo. Es un proceso y antes gracias por darlo todo y dar más incluso de lo que antes nos hemos recibido. Entonces, lo primero es preguntarles a nuestros estudiantes, ¿qué necesitamos para tener el mejor año de nuestras vidas? Donde todos aprendamos y nos sintamos, bueno, no ser felices. La vez pasada usamos otra palabra, Meli, se me acaba de ir. O donde todos aprendamos, enseñemos, nos sintamos seguros y Gracias, Meli, felices. por Porque recordar. sí, yo también, y sí, también quiero que mis alumnos, mis estudiantes se sientan felices en el aula de clase, entonces me gusta. Muy importante estas palabras. Que nos sintamos seguros, porque si en el salón de clase no nos sentimos seguros, nuestros estudiantes van a estar bajo modo supervivencia. Entonces es importante, no se daría el aprendizaje, mejor dicho. Entonces es importante ese aspecto de seguridad, donde enseñemos y aprendamos, porque no solamente nosotros vamos a aprender del docente, sino que también nosotros tenemos algo que aportar a nuestros compañeros. Seamos felices, claro, es que ¿quién no quiere ser feliz? O sea, entonces es importante que esté ahí. Ellos en ocasiones pueden confundir la felicidad con la diversión, ¿cierto? O sea, creer que para que mi clase o para que yo sea feliz en el salón de clase necesito no tener trabajos a lo mejor y tener más tiempo de descanso. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a reorientar esos comentarios, pero ahorita lo vemos. Entonces, es esto. Comenzamos con esa pregunta y vamos a realizar una lluvia de ideas. Esa pregunta la podemos tener escrita en el tablero y alrededor le podemos dar a nuestros estudiantes, por ejemplo, un post-it y cada uno de ellos puede escribir en el post-it y la van pegando alrededor de la pregunta. Paso número 2. Primero, entonces ya sabemos, pregunta y lluvia de ideas. Segundo, vamos a clasificar esas ideas. Es muy importante y ahí es donde van a empezar a surgir cuáles van a ser las normas, los acuerdos de nuestro salón de clase. A lo mejor hay unas que vayan orientadas, por ejemplo, al sentido de seguridad, otras que vayan más orientadas a hacer más amenas las clases. ¿Cómo, Meli? La convivencia con los Tal cual. compañeros. Se habla también de respeto, de convivencia. Entonces vamos a clasificar esa lluvia de ideas. Y en un tercer paso vamos a dividir nuestro grupo de acuerdo a las clasificaciones que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo convivencia, si tengo aspectos académicos, y así, ¿cierto? Entonces vamos a dividir nuestro salón de clase de acuerdo a esa clasificación que nos sale de esa lluvia de ideas. Y cada grupo va a trabajar sobre una plantilla que ustedes pueden darles. De hecho, Meli les compartió las plantillas a través del post y cada grupo comienza a trabajar en esa norma. Y aquí hay algo muy importante. Cuando nuestros estudiantes comienzan a trabajar en las normas, hay dos preguntas que son claves y que están en la plantilla. ¿Cómo se escucha eso que quieren?
y cómo se ve eso que ellos quieren en esa norma. Ellos tienen que describir, hacer un trabajo descriptivo. Voy a poner un ejemplo. Nosotros deseamos, por ejemplo, lo que queremos, tener una sana convivencia en el salón, ¿cierto? Ese es el grupo de la sana convivencia. Entonces, ¿cómo lo vemos? Y acá implica que los estudiantes describan qué significa una sana convivencia. Ah, no, pues que nos hablemos bien, que nos saludemos en la mañana, que demos las gracias, que si un compañero se cae, en lugar de reírnos, le ayudemos a levantarse. Entonces, fíjense que ellos, en su lluvia de ideas, comienzan a describir eso que ellos desean lograr para su salón, eso que ellos creen que necesita el salón para que esto sea el mejor año de sus vidas, cómo lo pueden concretar en actos. Y luego lo que decimos, o sea, cómo se escucha eso que queremos. Evitar malas palabras hacia los compañeros, preguntarle si le gusta ese apodo o no. Miren, entonces fíjense cómo la norma se comienza a concretar, porque yo puedo tener una norma muy general en el salón, tener una sana convivencia, pero a lo mejor al estudiante que en su casa lo golpean porque tienes que aprender, la sana convivencia puede significar corregir al otro con un golpe o con un grito. Entonces, qué importante es poder hacer este ejercicio porque nos da una base común para todo el salón. Entonces, lo que estamos viendo, lo que vemos y cómo lo escuchamos va a ser común para todos nuestros estudiantes y no se deja, digámoslo así, a libre interpretación. Después, como les digo, eso está en la plantilla, nuestros estudiantes están trabajando eso y al final ya definen la norma. Nuestra norma, 2 puntos, nosotros vamos a buscar una sana convivencia porque queremos un entorno seguro, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, así cada grupo saca su ejercicio, por así decirlo, saca su norma y luego se expone, cada grupo expone frente al grupo y luego se vota. Es decir, se ponen en consenso, por así decirlo, porque hay algún compañero que pueda decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto por eso, o me gustaría que hiciéramos esta corrección. Entonces es muy válido nosotros hacer este ejercicio de preguntar cómo vemos esta norma. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien haría, alguien, y si vemos que alguien dice que no está de acuerdo, para esto podemos usar los pulgares es mágico. ¿Estamos todos de acuerdo? Pulgar arriba. Si no estamos de acuerdo, pulgar abajo. Si tenemos dudas, pulgar en el medio. Entonces así, si vemos pulgares en el medio, podemos preguntar qué pasa, qué nos inquieta, qué creen que podemos mejorar o qué podemos escribir diferente. Algo muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo este ejercicio, nosotros como docentes también estamos participando en la construcción de las normas. Es decir, que nosotros también de una forma respetuosa podemos decir si estamos de acuerdo, tenemos nuestras dudas o no estamos de acuerdo. ¿Listo? Y ya después de que estemos todos de acuerdo, firmamos, se hace un acta, claro, firmamos que todos estamos de acuerdo con estas normas. En esa ocasión dimos unos tips también de cómo divulgar las normas, porque imagínense uno tener a lo mejor 5 papelógrafos pegados durante todo el año en el salón de clase y con todo lo que hay que pegar a veces de trabajo y así no nos da. Sin embargo, ¿qué se puede hacer? Sacar simplemente como la norma de esos papelógrafos, se hace literal, como en una, digamos así, en una hojita de blog, podemos tener ahí las 5 normas, abajo las firmas, y esto, por ejemplo, ¿qué nos facilita esta hoja? Que nosotros podamos compartir las normas del salón de clase con los padres de familia, que nosotros podamos tener una hoja pegada en el salón para hacer el recuerdo periódico. Los papelógrafos de trabajo no se botan, esos los necesitamos justo para el ejercicio del que vamos a hablar hoy, que es la revisión de esos acuerdos. Meli, no sé si agregas algo acerca de este primer ejercicio. Cuando los profes aplican esta estrategia, a veces les pasa que en el inicio, cuando les preguntan a los niños, en esa parte de la lluvia de ideas,
les pueden decir cosas como, pues un niño puede pensar, ¿qué necesito yo? Y quedarse solo con la parte para ser feliz y decir, ah, yo quiero un sofá y videojuegos en clase. Entonces, la idea es que tengamos una actitud pues como muy positiva con los niños, no nos enojemos, no los regañemos pues porque vamos a desvirtuar un poquito el propósito de todo, sino decirle muy, yo me imagino que uno se divertiría mucho si pudiera jugar videojuegos. Nos quedaría faltando la parte de que recuerda que al colegio también vinimos a aprender y a enseñar y con lo que tú estás proponiendo no se podría realizar. Cómo enfocárselo de una manera para que no se pierda como el sentido de la actividad. Y otra cosita que quería aplicar por una pregunta que recibí ayer en unas cajitas de preguntas que dejé, es que me estaban preguntando un poco cómo era la disciplina acá en Estados Unidos. Y les quería comentar que al menos en el colegio en el que yo trabajo es completamente diferente a toda esta visión de disciplina positiva. O sea, hay obviamente unas reglas establecidas, se trata mucho de recompensas y castigos, de que los niños ganen puntos, de que tú muestres todos los días en una pantalla los puntos que los niños están ganando, lo cual también muestra a los que no están ganando o los que se ganaron un punto negativo, que se acumulan cierta cantidad de puntos, pues van como a una celebración al final del mes. Entonces yo entiendo que muchas veces como profes tenemos muchas ideas, pero trabajamos en una institución y no podemos, pues hay cosas que tenemos que hacer, o sea, yo no puedo ser la única maestra del colegio que no lleve a ningún niño a la celebración, porque pues evidentemente el rector y las asistentes de dirección me van a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegó ninguno de tus niños? Entonces lo que uno puede hacer es adaptarlo un poco. Yo sé que el colegio está esperando que yo socialice 4 normas, que son como las 4 normas bases del colegio, pero esas normas de un lado o de otro terminan saliendo en las propuestas de los niños. Yo sé que el colegio está esperando que yo dé unos puntos positivos y unos puntos negativos, pero entonces yo el punto negativo nunca lo publico, sino que llamo al niño, converso con él y trato de darlo por lo menos posible. O sea, muchas veces se promueve inclusive que si un niño habló en clase, punto negativo, que si no trajo una tarea, punto negativo, que si se levantó del puesto, punto negativo. Yo no lo manejo así, sino que es solamente si llega a haber pues una situación completamente pues como extrema. Y dar los puntos lo tengo que hacer, pues porque como les decía, no puedo no ser la única profesora de todo el colegio que no llevó a sus niños a la celebración, pero trato como de vivir este espíritu de la disciplina positiva de la mejor manera que puedo, adaptándome a lo que mi colegio me exige. Hay cosas que son más flexibles, pero hay unas que son obligatorias. Entonces les quería como compartir eso porque yo sé, yo he estado muchas veces como en esa situación de en que quiero hacer algo, pero el colegio me pide otro, que siempre podemos encontrar como una manera de hacer que las dos cosas compaginen en cierta manera. Y si hay algo que se nos sale de las manos, como yo tener que decir, tales niños van a la celebración porque se ganaron todos los puntos, eso no va a desvirtuar todo lo que hacemos profes. Nos toca hacerlo, nos tenemos que adaptar, pero todo lo otro igual vale la pena. Meli, qué valioso lo que acabas de compartir y justo, mira, estamos súper conectadas porque hace 2 días vengo reflexionando en el tema de las campañas y aprovecho aquí la cuña y se las voy a decir. Miren, eh, hay campañas, por ejemplo, que son institucionales y que uno las ve y uno dice, ¡ay, no! ¿Cierto? Por ejemplo, esta de los puntos. Sin embargo, recuerden lo que yo les decía al inicio. La disciplina positiva busca desarrollar habilidades para la vida. Listo. ¿Cómo puedo usar esta campaña que ya está establecida para desarrollar habilidades de vida? ¿Cómo logro transformar esa competencia en un espíritu de equipo en el que todos nos podamos apoyar para ganar el punto? Entonces, fíjense que muchas veces aquí es donde yo digo, nosotros los docentes somos muy creativos. Uno para planear sus clases, ustedes saben, o sea, tengo que explicar este tema y a uno se le ocurren 1000 ideas porque uno se siente seguro en ese tema. Entonces acá yo también los quiero invitar a ustedes a que se sientan seguros del ser formador que ustedes son y que cuando se presenten estas situaciones, en lugar de que, ay, no, ya, no pude, aquí es que aquí no se puede, no, porque recuerden también lo que hemos dicho en tantos lives, el instrumento de disciplina eres tú eres el instrumento. La disciplina positiva no va caminando por el colegio, por las instituciones educativas donde trabajemos.
La disciplina positiva es un estilo de vida y parte de nosotros como docentes. Entonces aquí la invitación es, cuando se nos presenten estas situaciones, ¿cómo puedo darle ese giro con mis estudiantes? ¿Cómo puedo motivar? Es más, es que es muy distinto que yo llegue al salón y pregunte, bueno, a ver a quién le voy a dar puntico hoy. A que yo diga, ¿qué podemos hacer para que todos nos ganemos un punto? Fíjense que la sola pregunta cambia. ¿Cómo nos podemos ayudar entre todos para que todos ganemos un punto el día de hoy? ¿Ven? Y miren cómo voy promoviendo en lugar de la competencia un espíritu de colaboración y cooperación al interior de mi salón de clase. Entonces, ¿esto qué nos implica a nosotros? Ser conscientes. Que si yo quiero desarrollar habilidades de vida, así yo tenga esta piedra que tengo al frente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a construir con esta piedra para lograr ese objetivo de desarrollar habilidades en mis estudiantes? Y lo mismo, también es que cuando, por ejemplo, con el tema de las normas, cuando ya nos den las normas en el colegio o en la institución donde estemos, podemos hacer este ejercicio con ellos, incluso de preguntarles, a ver, si son, por ejemplo, 4 normas, las que el colegio siempre nos pide, preguntémosles a ellos, ¿cómo se ve esta norma? ¿Cómo se escucha esto? ¿Saben? Porque igual hacemos el ejercicio de que ellos lo describan. Y también tengamos en cuenta que una cosa son las normas institucionales y otro también es el manejo de grupo que yo tengo en mi clase. Entonces, en ocasiones podemos ver necesario, ay, no, yo necesito llegar a unos acuerdos con este grupo. Listo, entonces esta actividad lo podemos hacer. Listo. Por aquí vi un comentario que nos dicen, saludos desde Colombia, saludos. Algo que me entristece es que soy poco creativa. Miren, hay algo también muy bonito. No estamos solos, trabajamos en equipo. Y tenemos muchos colegas, o sea, podemos ver de pronto acercarnos a colegas dentro de la institución que admiremos, que veamos, podemos preguntar. Y en lo personal, quiero compartirles algo que a mí me ayuda mucho, es coger la situación. La creatividad también se desarrolla, hago aquí un paréntesis, listo, o sea, esto, la creatividad también se ejercita y lo podemos hacer en momentos de calma de forma consciente. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía un problema y mi piloto automático era castigar, yo lo que hacía era que me llevaba ese problema y pensaba, si este castigo no existiera, si yo no puedo hacer esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces, obligamos a nuestro cerebro a encontrar soluciones. Nuestro cerebro está programado para encontrar respuestas y soluciones. Entonces es preguntarnos, ¿yo cómo puedo hacer esto diferente? No quiero seguirlo como lo vengo haciendo, como lo estoy haciendo. ¿Qué giro le puedo dar? ¿Cómo lo puedo explicar de una forma diferente? ¿Listo? ¿Cómo, si yo veo que mis estudiantes necesitan desarrollar tal habilidad, cómo podemos hacerlo? Listo, entonces acá esto es una pequeña idea. Y como extrapolado como pues a todas las realidades de los profes, hay un libro que me encanta que se llama, si no estoy mal, espero no equivocarme, Roba como un artista. Y ese nos puede parecer como, pues, ¿eso qué? Pues obviamente que eso es como plagio, pero porque habla mucho de que la mayoría de los artistas, si pensamos en un escritor, en un pintor, etcétera, cuando estudian sus biografías, en un inicio siempre hacían todo muy parecido o igual a otro artista que ya existía. Y poco a poco empiezan como a ir encontrando su propia identidad. Entonces, como profes, lo mismo. Sigan profes acá en Instagram, hablen con sus compañeros, lean libros que proponen ideas y empiecen a aplicar. Y poco a poco uno va a aplicar algo exacto que ve en el libro, pero dice, no, pero con mis niños eso no va a funcionar, también le voy a cambiar esto. Y ya ahí empezó tu mente a generar esa creatividad. Ay, leí esta actividad, pero casi no aplica. Me gusta como la idea, pero yo la voy a hacer de otra manera completamente distinta. Y poco a poco, como Diana nos decía, es que la creatividad se desarrolla. Entonces, al empezar a aplicar y a copiar lo que otros hacen, poco a poco nuestro cerebro se empieza a conectar. Entonces, bueno, ahí Meli, aplicado a todo, no solo a la y sabes disciplina. también que estaba pensando, dentro de los contextos escolares, también es válido, por ejemplo, nosotros en el salón de clase tenemos estudiantes que son muy cooperadores, que uno sabe que uno tiene una confianza
especial en el sentido en que sé que puedo preguntarles y me van a contestar la verdad y no lo que uno quiere escuchar. O sea, todos tenemos estudiantes que son así, entonces también es válido, por ejemplo, crear un comité y con esos estudiantes hacerles la pregunta, miren, tengo esta dificultad y necesito cambiar esto, necesito una lluvia de ideas. Y los estudiantes sí que son creativos, o sea, a ellos les podemos preguntar. Yo me acuerdo en una ocasión que necesitaba realizar una convivencia, pero estaba con adolescentes y tenía unos grupos que no querían participar de la convivencia. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Crear comités, un comité con los mismos estudiantes y con algunos mayores, y ellos mismos se encargaron de planear actividades, el horario, todo, y esa convivencia fue un éxito. Pero claro, el hecho de involucrarlos, eso también nos ayuda y garantiza el éxito. Perfecto, yo ahí tengo también un aporte que hacer, pero lo voy a dejar para más adelantito porque entra como en todo esto de revisar los acuerdos de clase, que es como ya lo que vamos a pasar, y acá vamos a hablar de como muchas ramas de esto que viene de revisar los acuerdos. Vamos a hablar de revisar los acuerdos de una manera periódica, siguiendo una estructura. Vamos a hablar de revisar los acuerdos cuando vemos que un estudiante lo está haciendo muy bien, o todos, o un grupo, o la gran mayoría. Vamos a hablar de revisar los acuerdos cuando encontramos una dificultad concreta, pero repetitiva en general. Y también en personal. Entonces, si quieres, comienza explicándonos cómo revisar esos acuerdos periódicamente, que me parece que es una manera súper enriquecedora. Bueno, hay algo, Meli, súper importante, y es una vez que yo tengo mis normas establecidas, mis acuerdos del salón de clase, estos acuerdos no los vamos a dejar para revisar solamente cuando veamos que las cosas están fallando. No. Incluso, por ejemplo, hoy hicimos la actividad en la mañana y a lo largo del día vamos preguntando, muchachos, ¿cómo vamos con tal cosa? Y los pulgares. Podemos incluso cuando un estudiante, volviendo por ejemplo al ejemplo de la sana convivencia, que está la norma, por ejemplo, y yo veo que se cae un estudiante y que otro le ayuda a pararse, el hecho de que yo reconozca esas acciones. Por ejemplo, Melissa, gracias por ayudar a construir en nuestro salón de clase una sana convivencia. Fíjense que voy haciendo referencia a esos acuerdos que ya tenemos establecidos. Y miren cómo la norma empieza como a cobrar vida, porque no queda escrita solamente en un papel pegada en una pared, sino que comienzan mis estudiantes a darse cuenta no solo de lo malo, sino de lo bueno. Entonces es muy importante resaltar cuando las cosas se hagan. El compañero que ayudó a entregar el material, y a lo mejor yo tengo una norma en mi salón de clase acerca del aprovechamiento del tiempo para que podamos aprender. No sé, de acuerdo a la lluvia de ideas, recuerden, esto es trabajo previo, ¿cierto? Entonces, si un estudiante ayuda a repartir el material, gracias, Melissa, por ayudarnos para que nuestra clase fluya y podamos aprovechar nuestro tiempo, como dice nuestro acuerdo. Entonces, fíjense que eso es reconocer, eso es alentar y eso es motivar a un comportamiento positivo, a un comportamiento acorde a las normas que tenemos establecidas. ¿Qué pasa entonces? Entonces ya sabemos siempre fijarnos en esto y cuando veamos el incumplimiento, siempre, siempre, primero a nivel individual con los estudiantes. Llamar aparte, ¿cómo? Yo, antes de que entres específicamente a hacer una distinción entre cuando un estudiante está viviendo algo y cuando hay un problema generalizado en el salón de clase, porque ambos casos se dan. Entonces, un estudiante se para y grita, un estudiante se paró y le pegó al otro, un estudiante está cogiendo cosas que no son suyas, bueno, cosas que ya conocemos. Un estudiante se rehúsa a trabajar, un estudiante apenas le pido que lea público, se comienza a reír. Son cositas puntuales que está haciendo uno de los 30 que tengo. Generalizado, les pido, cuando se acaba la clase de lenguaje y tenemos que ir al almuerzo, que hagan una fila y la fila la debemos hacer en silencio y todos se paran, empiezan a conversar, en vez de hacer una fila empiezan a hacer grupitos chiquitos y se quedan hablando y ya en repetidas ocasiones
les he dicho, recordemos que la fila es en silencio y esto continúa pasando. Entonces ahí no es un alumno el que se quedó hablando en la fila, es algo que está fallando a nivel de todo el salón. Entonces, tú querías abordar cuando es un estudiante. Sí, bueno, Meli, y con lo que acabas de mencionar hay algo muy importante. Recuerden lo que hablamos al inicio. Siempre apuntamos al desarrollo de habilidad. Cuando un estudiante falla o cuando todo el salón falla, entre comillas, llamémoslo así, fallar, ¿cierto? La primera pregunta, o más bien, ahí necesitamos activar esta conciencia de la disciplina positiva. Porque lo normal, lo automático es ahí pues que el estudiante o que el salón pague por lo que hizo, no, pues eso es lo normal que a uno se le ocurre, lo normal porque es a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, qué importante es que en ese momento, antes de decir que pague por lo que hizo, cambiemos la pregunta, ¿por qué lo hizo? Falta desarrollar una habilidad, falta madurez y es un comportamiento propio de la edad, porque recuerden, en ocasiones nosotros le pedimos a los niños que se comporten como adultos cuando son niños. Y nosotros no podemos desconocer el desarrollo y la madurez cerebral y por tanto saber que hay comportamientos que son propios de la edad, que nosotros podemos orientar, encauzar y estamos en ese proceso. Pero hay cosas que se van a presentar sí o sí. Por ejemplo, quienes son maestras y tienen niños pequeños, la posibilidad de una pataleta es mayor, por ejemplo, que niños más grandes. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. Entonces, ¿qué necesita desarrollar mi estudiante? ¿Cuál es la habilidad que necesita? ¿Qué me está diciendo detrás de este comportamiento? Y ahí ya viene el actuar. Cuando es un estudiante, siempre se aborda a nivel individual, primero. O sea, nosotros, como dicen por ahí, los aplausos en público, las correcciones en privado. A nosotros no nos gustaría, por ejemplo, que en nuestra institución educativa nosotros nos equivocáramos y que de pronto, no sé, si el colegio hace buenos días o reúne a toda la comunidad educativa en el patio, digan, ay, por favor, Miss Melissa, usted tal cosa. No nos gustaría. ¿Y qué nos hace pensar que a un niño sí le va a gustar eso? Yo no aprendo si me exponen de esa manera. Eso antes me puedo bloquear, pero sí aprendo cuando alguien se acerca y conecta conmigo y hablamos de eso. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos Sí. presente. Correcciones en privado. ¿Listo? Hablamos con el estudiante, podemos hacer unos acuerdos y unos compromisos de revisión periódica y eso es también llevar un acompañamiento más cercano con ellos cuando sea necesario. Ahora, cuando es, Meli, ibas a decir algo. Que pases a lo otro. A mí me gusta esa pregunta que tú hacías, me parece demasiado importante hacérsela al alumno, porque es que también caemos en que todo recae en mí. Yo como maestro no tengo también por qué pensar también qué le pasa al estudiante. O sea, claro que sí, uno lo hace, pero si yo lo hago, eso le va a entrar por acá y salir por allá, porque todos sabemos que si no nos toca, lo dejamos. Entonces a mí me gusta siempre llamar al niño aparte, al niño o a la niña aparte, y hacerle esas preguntas a ellos. Entonces, las preguntas que yo hago son tres. Primero, ¿qué acuerdo no incumpliste? No cumpliste o incumpliste. Y que lo describan. Entonces, que me digan, no incumplí, no cumplí el acuerdo de la sana convivencia en el salón de clase. Y que me lo describan. Porque en el trabajo, en equipo, no votaron por mi idea, eso me enojó, entonces traté mal a la niña que dio la idea por la que los otros votaron. Segunda pregunta, ¿por qué? Explícame por qué te pasa eso. Porque siempre quieres tener la razón, porque ese amiguito con el que te tocó trabajar no te cae bien, entonces que lo eligieran a él te dio rabia, porque todos los otros eran amigos de él y te sentiste que te estaban dejando solo, porque sientes que no te apoyan, ¿qué? ¿Qué es? Y ahí pues entra esa parte de nosotros, de que nosotros también pensamos qué hay detrás de ese comportamiento para guiarlos. Porque, por ejemplo, hoy una niña en una actividad que está haciendo cogió un computador, pues yo les compartí las historias que teníamos como una celebración de San Valentín, y ella cogió un computador y cuando la puse a reflexionar en el por qué, me dijo, porque tú dijiste que era tiempo libre. Y yo,
No, pues en ningún momento yo dije que era tiempo libre y no estás asumiendo tus errores ni buscando los porqués de lo que pasó. Entonces, vamos a trabajar más. Y por último, que me propongan estrategias o herramientas que les ayuden. Entonces, por ejemplo, tengo un estudiante que tiene mucho temperamento, él está pues en un trabajo más profundo con una terapista, pero entonces inclusive pues le tiró comida a una persona, bueno, fue como una falta pues como más gravecita. Él pues como está en su terapia, tiene muy analizados sus comportamientos, entonces me puso, porque cuando me regañan hablándome muy fuerte, eso me hace salir perder el control y yo también contesto de esa manera. No me gusta que me hablen y me hablen y me digan cuando yo estoy de mal humor. Eso pasó pues con un asistente. Entonces en estrategias, entonces él me propuso poder pedir como un tiempo de tranquilidad, de respirar antes de contestarle a la persona. Y me dijo como otras tres estrategias que a mí me parecieron súper buenas. Entonces, miren que no nos quedamos como, ay, tiraste comida en el comedor, eso está muy mal hecho, toma tu tiquete, tu comité disciplinario, tu lo que sea que haya que hacer, sino que vamos a qué es lo que te causa eso. Y él me lo dijo muy claro, es que cuando me regañan y me siguen diciendo, yo contesto así, simplemente yo quiero un momento, y es real, porque es un niño súper honesto que te dice, ah, sí, yo le pegué, pues él no se excusa, no nada, pero necesita como su espacio. Entonces ya uno lo socializa con los demás profes como para que entre todos les ayudemos. Y el niño hizo un proceso, se creó una herramienta que realmente le está haciendo útil, etcétera. Entonces, creo que es algo que les puede ayudar. Pueden tener un formato hecho, imprimirlo y tener copias en el salón, o simplemente decirle a los niños, cojan una hoja y van a contestar 3 preguntas. Primera tal, segunda tal y tercera tal. O sea, no tenemos que complicar. Si queremos hacer un formato divino, excelente, pero si no en una hoja de papel, eso tiene el mismo efecto. Lo importante es que los estudiantes tengan esa oportunidad de reflexionar. Mary, repite porfa las 3 preguntas de nuevo. La pregunta número 1 es, ¿qué acuerdo no cumplí? Entonces, que nombren el acuerdo como tal, o sea, que no solamente digan, ah, le tiré comida a otro amiguito, sino falté al respeto, falté a la sana convivencia, o a como sea que esté redactado en el salón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me llevó a hacer eso? Pierdo el control, ese día no estoy durmiendo bien. Es que si ven las cosas que le dicen a uno los niños, tenía un niño súper valleneado así como de repente. Y cuando hicimos esta actividad, me dice, no, porque nos estamos acostando demasiado tarde y a mí este sueño como que no me deja pensar y me mantengo mal geniado. Entonces miren qué cosa tan enriquecedora. Yo ya le escribí a la mamá que si podíamos hablar, la mamá me llamó y le conté, mira, estaba pasando esto y esto y esto. Cuando hicimos la reflexión, él me dijo, y la mamá, no, mil gracias por contarme, la verdad es que sí. El hermanito chiquito entró al colegio este año, entonces estamos como descuadrados con el horario, pero lo voy a hacer acostar 1 hora más temprano. Entonces, miren, como que enriquecer, me van ocurriendo como casitos que me han pasado. Entonces, segundo, las razones, porque yo creo que me está pasando esto. Y tercero, qué herramientas me pueden ayudar a mejorar, a no seguir incumpliendo en este acuerdo. Meli, muchas gracias por compartirlas. Y si se fijan, miren que vamos despertando la conciencia interior de nuestro estudiante. Es muy distinto que yo llegue con Melissa y le diga, mira, incumpliste este acuerdo, le tiraste comida a fulanita y por esto la consecuencia es tal. Fíjense que ahí es una persona externa la que está haciendo todo el proceso de reflexión por el estudiante. Realmente un estudiante con una conversación así va a desarrollar una habilidad para la vida. Realmente ese estudiante va a tomar conciencia de lo que está pasando. Y ni qué decir cuando les decimos, y además te tienes que disculpar. O sea, o como obligando las cosas. Entonces es muy importante, y como por aquí nos escribió también alguien, creo que fue Colibri, sino, ¿cómo es? Sí, Centro Colibri Col, nos dice, ellos también tenían unos talleres donde preguntan qué pasó, qué pude haber hecho, por qué lo hice. Qué importante es que hagamos ese ejercicio de reflexión con nuestros estudiantes para despertar su locus de control interno. Así es como uno despierta la conciencia y la autoconvicción en las personas, desde ese trabajo de reflexión. Y por eso va tan en contra del desarrollo de habilidades cuando solo usamos premios y castigos, porque lo que hacemos es acostumbrar a esa persona a que alguien externo le esté diciendo lo que está bien y lo que está mal.
De ahí que cuando sea adulto es tan fácil decir, ay, ve, nadie me está viendo, yo voy a hacer esto. En cambio, No, mi adulto. Entonces, si no me están viendo, le tiro la comida, porque la profesora se volteó y no se va a dar cuenta. así es. Entonces, qué importante es que podamos eso, hacer este ejercicio con nuestros estudiantes de reflexión para movilizarlos interiormente. Y por otro lado también, Meli, con lo que estabas diciendo, hay una pregunta que agregaría y es la de si pudiéramos devolver el tiempo, ¿cómo lo harías diferente o qué podrías hacer diferente? ¿Por qué? Porque recuerden también que cuando estamos buscando entrenar habilidades y desarrollar habilidades, el poder reflexionar sobre lo que pasó y visualizarlo de otra manera nos prepara que si se vuelve a presentar esa situación, ay, ¿verdad que yo puedo hacerlo diferente? Es como nosotros a lo mejor tenemos un estilo de autoridad en nuestro salón de clase y queremos cambiarlo. Pero muchas veces a lo mejor en el salón de clases se nos puede salir el autoritario o el permisivo y cuando llegamos a la casa en un momento de reflexión decimos, ay, a ver, ¿cómo pude haber abordado esta situación de una forma diferente? Entonces fíjense que así es como nos vamos entrenando también a nosotros mismos y es muy importante que esto lo tengamos presente con nuestros estudiantes y también con los adolescentes. Y también escuchándote, Meli, hay algo muy importante en cuanto a las normas. Miren, una cosa es que una norma la falle un estudiante, dos estudiantes o tres estudiantes. Y otra cosa es cuando yo como docente voy viendo que la misma norma la falla casi todo el salón. Porque ahí incluso lo que tenemos que mirar es si es la norma la que necesitamos ajustar. Listo. Es lo mismo cuando nos dicen, una cosa es que a lo mejor en un tema que yo explico en mi salón de clase, el examen me lo pierda uno, me lo pierdan dos, me lo pierdan tres. Pero si me lo pierde todo el salón, díganme si uno no se cuestiona como, ay, ¿será que no me entendieron? ¿Será que el tema que di necesitamos reforzar? Y uno da otra oportunidad. Entonces también lo mismo pasa con las normas. Es importante que miremos si necesitamos ajustar la norma o si necesitamos es entrenar y desarrollar habilidades en nuestros estudiantes. Entonces, Meli, antes de pasar a la revisión de grupo, algo que agregar como cuando sean así revisiones individuales. No, individuales no. Listo. Entonces, pasemos ahora a la revisión de grupo. Entonces, fíjense que ahora al inicio les dijimos, cuando ya tenemos nuestras normas, vamos a ir preguntando a nuestros estudiantes frecuentemente, hey, ¿cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos con tal? Gracias por esto. Hacemos esos reconocimientos, ¿cierto? Y de repente vemos que es necesario ajustar algo porque estamos viendo que es común en todo el salón. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Sacar ese pliego en el que trabajaron nuestros estudiantes, donde está descrito cómo se ve y cómo se escucha esa norma. ¿Listo? Entonces ahí vamos a hacer un ejercicio con ellos y les vamos a preguntar cómo nos está yendo con la norma tal. Entonces vamos a ver esas votaciones, vamos a preguntar, ¿y ustedes por qué creen que nos está yendo así? ¿O por qué creen que nos está pasando? Porque estamos como más o menos. Listo. Entonces se inicia un diálogo con ellos. ¿Qué está pasando? Ahora, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, fíjense que a nuestros estudiantes les vamos a preguntar sobre eso y vamos a incluir la solución, vamos a invitarlos a pensar en esa solución. Vamos a empezar a motivar esa reflexión interior que busca llegar a un acuerdo. ¿Yo cómo puedo ser mejor persona? ¿Yo cómo puedo dar lo mejor de mí? ¿Yo qué puedo aportar para esto? Y ya escuchando a nuestros estudiantes, si es necesario, modificamos esa norma. ¿Listo? Y otra vez volvemos y firmamos. Es importante que hagamos este ejercicio sumado al entrenamiento de habilidades. Por ejemplo, si yo veo que mi salón de clase no tiene dificultad para escuchar, no solamente al docente, sino para escucharse entre ellos, no es solamente revisar la norma y hacer ajustes, sino también de forma consciente yo puedo, a lo mejor en mi clase, ejercitar la habilidad de forma
consciente, valga la redundancia. Entonces, puedo hacer, a lo mejor en mi clase hago un momento de escucha activa, leo algo, pero les voy a pedir que cierren sus ojos, que se concentren, que se conecten. Pequeños ejercicios de mindfulness ayudan muchísimo, que les ayuden a nuestros estudiantes a conectarse consigo mismos. En muchas ocasiones, nosotros como seres humanos estamos tan dispersos que esa dispersión es lo que nos ocasiona la dificultad, y más en los niños y adolescentes, para el seguimiento de la norma. Entonces, tener esos momentos como de conexión, así sea 2 minuticos, un ejercicio de respiración, y pedirles a ellos que sientan su cuerpo, o que escuche, que trate de escuchar si en nuestro colegio hay pajaritos o estamos cerca de algo, qué sonido diferente al salón de clase hay. Entonces, fíjense cómo vamos entrenando los sentidos, la habilidad y conectando consigo mismos. ¿Listo? Meli, desde tu experiencia también, ¿qué agregamos en esta parte? Yo quisiera agregar que yo me atrevería a decir que siempre, pero como uno no debe generalizar, dejémoslo en la mayoría de las veces. Cuando hay un problema disciplinario generalizado, es porque no hay un procedimiento claro. Es decir, el ejemplo que yo les ponía, es la hora de ir a hacer la fila para el almuerzo y todos los niños se paran y se quedan en circulitos conversando. Yo ya conversé, entonces para mí es una falta de respeto o algo así. Yo ya conversé con ellos de cómo hacer la fila. No, yo asumí que todos los niños saben cómo hacer una fila, porque pues como un niño de 10 años, 11 años no va a saber hacer una fila. Pues no saben. Pues de pronto en el año anterior no tenían que hacer una fila antes de ir al almuerzo. O de pronto la profesora anterior los iba mandando de a dos en dos, entonces no les daba como la oportunidad de conversar. O de pronto la profesora del año anterior los organizaba en orden de lista y yo los estoy dejando irse libres, entonces claro, se paran al lado del amiguito y tal. Entonces no hay un procedimiento. Yo estoy explicando y se paran para el baño y me levantan la mano y me interrumpen la explicación para pedirme permiso para ir al baño, para decirme que se les olvidó la lonchera, para tal. Yo ya les dije cómo es el procedimiento para ir al baño. Yo ya les dije cómo es el procedimiento para preguntar. Yo ya hablé con ellos de esas cosas y muchas veces no lo hacemos porque asumimos que todas esas cosas tan sencillas todos lo saben, pero todos no lo saben. Y segundo, los profes hacemos todo tan distinto, o sea, de verdad que no hay como un consenso. Por ejemplo, a mí no me gusta que me pidan permiso para ir al baño. ¿Por qué? Porque pues yo quiero poder ir al baño cuando quiera. Pues yo sé que uno tiene que controlarse en ciertos momentos, pues, pero en la general todos vamos al baño cuando queremos como adultos. No pasa nada si te paras de tu computadora y vas al baño, etcétera. Entonces yo les digo a mis niños, ustedes pueden ir cuando quieran, menos cuando yo esté explicando. Vamos a pegar un papel en la salida de la puerta, ahí escriben el nombre y la hora porque solo puede ir día uno. Entonces es un procedimiento, pero ellos no lo sabían. Ellos, ¿cómo se les iba a ocurrir en su cabeza eso? No me gusta que interrumpan en medio de la explicación, eso nos pasa en general a todos los profesores, pero ya les dijimos. Y a veces un niño levanta la mano y le contestamos, pero el otro día otro la levanta y nos da rabia porque es que me interrumpen todo el tiempo. Entonces miren que es como centrarnos a analizar que tengo un procedimiento claro por esto. Y puede que sí, puede que lo haya trabajado al principio del año, pero como Diana nos decía, pues puede que se nos esté olvidando el procedimiento o puede que ese procedimiento no esté funcionando. No están yendo de a uno al baño, sino que se están yendo de a cinco. Se están parando para el baño en medio de la explicación. Entonces ahí entra uno como docente a evaluar. ¿Cambio el procedimiento o solo necesito volverlo a recordar? Y a mí me gusta trabajarlo tal cual como tú dijiste. Yo, si se me levantaron desordenados a hacer la fila, uno le da como ofusque. Ay, yo no hago nada en ese momento. Simplemente les digo, bueno, vamos a organizarnos en silencio tal y los llevo a donde los tenga que llevar. Y ya espero al otro día, a la reunión de la mañana, en la dirección de grupo, para hablarlo así como más o menos Diana lo decía. Siempre les pregunto, ¿qué ven ustedes que no estamos haciendo muy bien? Para que ellos mismos lo digan. ¿Por qué? Y ellos mismos lo van a decir, porque nos paramos en desorden, porque hablamos, porque nos hacemos con los amigos, etcétera. ¿Qué podemos hacer para hacerlo mejor? Por ejemplo, los míos de este año, con eso de la fila, lidiamos un montón hasta que ellos mismos me dijeron, ay, no vamos a hacer la fila en orden alfabético porque pues nos cuesta demasiado no hablar con los amigos en un grupo súper conversador, pero salió de ellos mismos y yo, bueno, si ustedes creen que eso es lo que les ayuda, pues vamos a probarlo. Están teniendo muchos
problemas como para terminar actividades, hacer tareas, etcétera. Y lo hablamos el lunes en la reunión de la mañana y un niño dijo, ¿por qué no hacen, en mi colegio no tienen agenda? Pues me parece que es una herramienta súper útil que todo el mundo debería tener, pero el colegio no la tiene. Entonces un niño dijo, cojamos una hoja y en esa hojita vayamos haciendo como un checklist de las diferentes actividades y ponemos como checkmarks para poderlos monitorear. Me pareció súper buena la idea de ese niño. ¿Va a funcionar? No lo sé, apenas lo estamos probando esta semana, pero se dialoga con ellos y la idea sale de ellos y eso hace que sea, como Diana nos decía antes, más interesante porque viene de ellos. Esa era la parte en la que yo les quería como también hablar de lo importante de involucrar a los niños en las ideas. Porque si hubiera sido yo la que les hubiera dicho, yo creo que una hoja la voy a hacer yo tal, puede que eso no hubiera sido tan útil. Entonces, solo quería agregar como esa partecita, que nos preguntemos como profes nosotros, pues primero, antes de regañar a los niños y decir es que no saben vivir esto, es que tal, yo ya les expliqué cómo lo tienen que hacer. Y si sí, vamos a analizar qué es lo que no está funcionando para tratar de hacerlo mejor. Nelly, es que las cosas no las podemos dar por supuestas, y menos con los niños y los adolescentes. Y ni qué decir si hay periodos vacacionales extensos de por medio. Si de semana a semana, con un fin de semana, se olvidan ciertos aspectos, ahora imagínense después de unas vacaciones prolongadas. Entonces, muy importante y resalto, podríamos también, eso es entrenar, por ejemplo, lo que hace Meli, eso es entrenar una habilidad. O sea, eso es entrenar un procedimiento. Si yo sé que este es el procedimiento, por ejemplo, las rutas de evacuación. Todos los colegios deben de tener rutas de evacuación ante sismos, pero realmente nuestros estudiantes, nosotros los entrenamos si eso llega a suceder. Entonces, qué importante es entrenar la habilidad, darnos el espacio. Y uno diría, ay, no, es que yo no tengo tiempo, tengo que avanzar en la materia tal. Mire, profes, el tiempo que nosotros dediquemos ahora para entrenar una habilidad, para practicar un procedimiento y que se adquiera la habilidad, la agilidad, nos va a ahorrar tiempo más adelante en situaciones de convivencia, en procedimientos al interior de clase. Entonces, a veces lo que nosotros creemos que es pérdida de tiempo es un ahorro de tiempo a futuro. Entonces, aquí también la invitación es eso, preguntarnos, ve, yo necesito entrenar, incluso yo a veces con un grupo concreto, cuando en algún momento que fui directora del grupo, tomamos el tiempo. Yo les dije, vamos a hacer una fila, y no les di ninguna indicación. Ustedes vieran todo lo que se demoraron. Y después hice una lluvia de ideas con ellos. ¿Qué necesitamos para hacer una fila? Y les di unas características. Silenciosa, segura, porque claro, si todos tenemos todo tirado en el piso, nos podemos tropezar y caer. Entonces, silenciosa, segura y ágil. Lluvia de ideas. Escogimos las mejores. Listo, que nos sirvan a todos. Y volvimos a tomar el tiempo. Cambia. Y claro, y están motivados con, vamos a ver si mejoramos el tiempo anterior. Y fíjense que no están compitiendo entre ellos. Está cada uno sacando lo mejor de sí mismo porque estamos logrando una meta en común. Entonces, eso es disciplina positiva. Entrenar habilidades, desarrollar habilidades. ¿Cómo puedo esto que estoy viviendo, qué hay detrás? O sea, ¿qué está pasando con mis estudiantes para que ellos puedan mejorar en este aspecto? Y siempre medidas anticipatorias. Si nosotros anticipamos situaciones, prevemos situaciones, podemos mejorar muchas, o más bien reducir situaciones de conflicto y estresantes también para nosotras, Mel. Creo que esto ahí es clave. Así es. Bueno, amiga, muchísimas gracias por estar por acá. Si nos alcanzaba el tiempo, queríamos hablar de las responsabilidades en el salón de clase. Nos queda ahí ese tema de pronto para hacerlo el próximo mes. Esperamos que estas herramientas que les compartimos y como esos fundamentos psicológicos de la personalidad, del desarrollo del cerebro que Diana siempre nos amplía, les sean de mucha utilidad, tanto como el cómo hacer esas normas al inicio de clase, como el cómo estarlas revisando constantemente con pequeños comentarios que hacemos en el día a día y especialmente esas estrategias concretas que podemos utilizar cuando vemos a un estudiante que está en una dificultad, como cuando vemos que es algo generalizado. Muchas gracias, Meli, amiga. muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos por acompañarnos
Y simplemente quisiera concluir, hay alguien que nos escribió que es muy duro, por ejemplo, fue un comentario que le dije, ay, que esta sea nuestra conclusión. Ella nos compartía, Steria Antonella nos decía, qué complicado cuando desde la primera institución que es la familia, no hay acuerdos ni consensos, cuando hay autoritarismos, malos tratos y los peques lo internalizan y actúan conforme a eso. Profes, nosotros no podemos cambiar a lo mejor la tormenta que viva un estudiante en su casa, pero sí podemos ser un paraguas en su vida. Nosotros, desde los buenos tratos, nos podemos convertir en tutores de resiliencia para que estos niños puedan darle un giro a lo que ellos están viviendo. Así que los invito a que no desfallezcamos, sigamos construyendo y una vez más, gracias por ser ustedes quienes son y por la vocación que han escogido de ser docentes. Nosotros cambiamos el mundo desde los buenos tratos en el aula de clase. Entonces quiero que se queden con eso y bueno, y lo que necesiten, aquí estamos. Ya saben también que estoy como Diana Gómez C, ahí también los espero. ¿Listo? Muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, como siempre quédense atentos a las redes sociales para más cositas que les vamos a estar compartiendo y el próximo martes tengo otra invitada súper especial, su nombre en Instagram es con Maple, ella trabaja en Canadá y nos va a compartir un poco de esa experiencia para aplicar y conseguir un trabajo en Canadá. Entonces nos vemos la próxima semana. Chao, que descansen. Chao, Chao amiga, gracias que Meli por descanses. todo. Gracias a todos.